Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, bueno, pues el día de hoy entonces vamos a platicar un poquito sobre el estrés y los daños que tiene colaterales que a veces ni nos los imaginamos y qué alternativas desde la medicina tradicional china y sus coadyuvantes como la herbolaria, que es parte de ella misma, podemos tomar para ayudar a que los efectos que sí hace el estrés se minifique, así se hagan mínimos o se reequilibren, que sería más bien la palabra correcta desde la medicina china, ¿no? Buscar un reequilibrio de aquello que desorganizamos. Y lo primero para entender es que sobre el estrés, nosotros creemos que creemos de manera consciente, lo que entendemos en realidad es un 10 o 15% de lo que se denomina en realidad estrés. Porque nuestra capacidad de darnos conciencia o de anestesiarnos sobre el darnos conciencia es inmensa, inmensa. Tomamos conciencia de una fracción de este tamaño solamente cuando, o usualmente cuando estamos en un asunto agudo, o con cuando hay cronicidad, usualmente lo ponemos en el área, entonces, inconsciente. Estoy acostumbrado a tener inflamado el intestino y ya no lo siento. Estoy acostumbrado a tener deshidratada la piel o los pulmones y no lo siento. A evacuar una vez al día y entonces tener heces más bien sólidas y firmes que cuesten trabajo de expulsar. Y lo mandamos al inconsciente como un asunto de naturalidad y no entendemos que son signos y signos y signos de estrés que todo el tiempo se nos están prendiendo foquitos en el tablero y no hacemos caso. Y una manera fácil es mandarla a un nivel preconsciente de desensibilización o de profunda desconexión con el tema. Hay documentaciones médicas que uno ve que dices, ay, Madre Santa, ¿a poco llegó así el paciente? Pues que uno sentía horrible en la pierna que tenía un cacho que le colgaba, ¿no? Cosas que son de veras, uno dice, de veras, ¿cómo puede vivir la gente con eso que se llegue a esos límites? Pues la manera es volverle un asunto inconsciente. Pero además de que hacemos eso de manera consciente, el registro que es pobre, que es escaso y que lleva poca responsabilidad, entonces no ayuda. Porque, ay, que tengo mucha inflamación y mañana me vuelvo a comer mi café de Starbucks que tiene, híjole, me van a matar por ahí, me van a censurar en el internet. Que tiene 14 cucharadas de azúcar, parece que dicen. 14, pues mañana me voy a volver a inflamar. Y entonces, para dejar de sentir la inflamación que ya tenía y sigo inflamando, pues la única manera es de verdad dejar de notar la desorganización que estamos haciendo adentro. Dejar de notarla. Porque entonces ya se vuelve, pues mejor me doy un masajito en la noche y se me pasa. Pues sí, pero tienes inflamación. Sí, pero sí se me pasa. Pero vuelves a la inflamación. Entonces estás haciendo un proceso de no toma de conciencia. Entonces ese pedazo que dice consciente, en realidad, funciona bastante deficiente. Y además, en sí mismo, tiene todo un proceso que se activa sin que nos demos cuenta y le vale gorro, ¿no? El sistema de alarma que está conectado, que es el sistema nervioso, con el sistema endocrino, con el sistema inmune, los tres son un solo sistema. Eso ya está así, hasta los médicos ya lo entienden así, ya no lo estudian separado, ya lo estudian interconectado, ¿no? Nuestro sistema nervioso, inmune y endocrino son el mismo lenguaje, hablan lo mismo y entonces hacen todos estos disparos de manera perfectamente equilibrada, pero inconsciente. Y equilibrada siempre está equilibrada, porque si está desorganizada es porque la información que digo que viene consciente, en realidad la está desorganizando. Entonces, nuestro cuerpo reacciona a la información que tenemos consciente e inconsciente. No hay... ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. Una pregunta. ¿Hacia el sistema endocrino, inmune y el nervioso qué hacen en conjunto? Todo.
es el mismo lenguaje. Si le pasa algo a tu sistema nervioso, se va a reflejar en el lenguaje del sistema endocrino y se va a reflejar en el lenguaje del sistema inmune. O sea, no, es como, el cabello es el mismo desde la punta del nacimiento hasta hasta acá. De la raíz a la punta es la misma, diríamos. ¿Esto es un cabello? Sí. Es lo mismo, nada más que por estudio y funciones se dividió en 3 y creímos durante muchos años que eran 3 cosas separadas. Entonces el que veía nervios no veía endocrino y el que no veía endocrino no veía nada, o sea, del sistema inmune ni menos, ¿no? Pero ahora lo que está más que visto es que es un solo sistema, pero tiene como diferentes interfaces para hacer lo mismo. Entonces, nada está separado. Tengo un problema hormonal, lo tienes en el sistema nervioso. Pero es que es mi ciclo y pues, tu sistema nervioso va con tu ciclo hormonal, como esté. Pero van juntos, no van separados. Y el sistema inmune, igual. Entonces, si tengo un pico hormonal desorganizado, mi sistema inmune va a estar posiblemente activo, es decir, degradando la función del resto del cuerpo, que ahorita me meto un poquito más ahí, ¿no? Porque es parte de lo que sigue. Pero eso es lo que hace. El sistema inmune cuando se activa degrada el resto del cuerpo para poder mantener la vida. Es un sistema de defensa. Entonces, se me va a desregular peor la hormona, ¿sí? Y el sistema nervioso también. Y todo va a tener síntomas. Entonces, la entrada de información es importantísimo desde entender así funciona el estrés. Lo más que nos sucede en realidad es inconsciente, porque no notamos cuando se nos acelera el corazón, a menos que de verdad esté desbordado, ¿no? O no notamos cuando hacemos cambios respiratorios, a menos que lo estés provocando voluntariamente. Pero suspiras cuando tienes que suspirar porque es una función mecánica que viene del inconsciente, pero es de un registro de información que viene entonces inconsciente y consciente. Entonces es un poquito más complejo, pero el estrés es bueno o malo. Es bueno porque nos ayuda a conectar con la vida, pero es malo si sostenemos ese nivel o disparos frecuentes de estrés durante nuestra cotidianeidad. Ahí ya no es bueno. Entonces, es importante entender para el estrés y los daños que produce el mantener estrés, que el cuerpo con la emoción, con el pensamiento son una misma cosa. Entonces, en esto que decíamos del 10 a 15% y del 80 a 95%, ¿no? Del consciente inconsciente, no es exactamente la proporción que estaba escrita, pero sí es importante entender que esto sucede. Y sucede entonces, si yo pienso algo, mi emocionalidad va a corresponder a ese pensamiento siempre, automáticamente y sin mi voluntad. Entonces a lo mejor viene otro pensamiento para mitigar lo que sentí o para exacerbarlo. Pero eso se va a albergar en el único lugar que se puede albergar, que se llama cuerpo. Y entonces estamos hablando de la manifestación física del estrés que ocurre en el contenedor de la emocionalidad y el pensamiento jugando todo el tiempo, consciente e inconscientemente. El cuerpo entonces, ¿qué manifiesta? Que hay desequilibrios. Desde la medicina china diríamos entonces, ¿el Shen es el que hay que ir a mirar? Claro que sí, sino que voy a ir a ver. ¿Por qué? Porque ese es parte de mis facultades de pensamiento que otorga cada órgano víscera, ¿no? Sí, claro, yo voy a estar con obsesiones y tengo un desequilibrio entonces ¿en quién?
Cuéntenme porque es examen. ¿Quién genera la obsesión? ¿Quién genera la obsesión? La mente, No, en la medicina china de los Ah, circo. tú. Ah, A ver, alumnitas, a ver. Examen, Leti, lo siento. eso es lo que Genérale, yo digo, es por examen. favor, métele el sistema en conflicto. Niñas, Vasopáncreas. acuérdense que es una de las cuestiones que tenemos que tener claras porque es otro de los criterios como a escucha del diagnóstico en medicina china, ¿no? Es cómo está a nivel de su Shen, porque es una posibilidad de tratamiento que te va a dar. Entonces, si lo ves obsesivo en algo, entonces sabes que tienes que tratar. El vaso. Pues sí, gracias, teacher. Pero estas alumnas se las vamos a regresar. Estamos abriendo el diplomado de medicina tradicional china. Sí. Vamos en la tercera clase, están muy bien invitadas para repasar las energías que hay que estudiar. Y una de las energías que tenemos que estudiar es el Shen. El Shen porque va a llevar toda una serie de puntos o puntos específicos como en la aurícula para poder entonces entender qué estoy haciendo, por ejemplo, en este tema del estrés. Tengo una facultad a lo mejor exagerada y entonces ya sé una ruta de tratamiento para tratar el estrés de una persona que va a ser diferente del de otra. Porque aunque la respuesta fisiológica sea la misma, el componente que lo despierta no es el mismo. ¿No? A quien le da la obsesión, pues entonces hay que tratarle el hígado. Está obsesivamente planeador y estructurado de su trabajo, de su vida, de su... Es que una obsesión. Entonces, ¿quién va a estar padeciendo? Vaso, páncreas, hígado, vaso, páncreas. Pero ahí les va. El eje que la medicina china reconoce como el eje del sistema inmune es vaso, páncreas y hígado. Es esta balanza, este es el sistema inmune para la medicina china. Son las grandes glándulas y tienen que tener un equilibrio. Entonces, comenzamos por decir que el sistema entonces que puede estar alterado si hay obsesión, que es algo muy fácil en el estrés. Podríamos decir que entonces tratamos el vaso páncreas, pero no nos podemos olvidar que tenemos que entender que el sistema nervioso está conectado con el sistema endocrino, ¿no? Con el sistema nervioso, endocrino e inmune. Y entonces para la medicina china la contraparte sería indispensable. De todas maneras, aunque no tenga obsesión, le voy a tratar el hígado para mantener el sistema inmune en un equilibrio y que estas tres vías de dominio del sistema que es junto, inmune, nervioso y endocrino, vayan regulando la función de estrés que se generó. ¿Ok? Entonces, mirar qué tipo de pensamiento tenemos. Corresponde, siendo como alguien que entiende algo de medicina china, entendiendo cuál es el Shen que está ahí. Para poder entonces ir al cuerpo a los lugares correctos. Entonces voy a trabajar algo de, en este ejemplo, en obsesiones, compulsiones, porque van juntas, obsesión, compulsión. Entonces trabajo vaso, páncreas e hígado. Pero entonces necesito darme cuenta en el cuerpo a dónde los voy a ir a poner. Y tengo la referencia desde la medicina china que hay los puntos Mu y Shu para trabajar estos dos aspectos, el pensamiento y la emoción, juntos. Ni me tengo que aprender tantas cosas. Nada más es entender y decir, a ver, ¿en qué emocionalidad está la gente? Ok, entonces es hígado. Y entonces ahí sí le pregunto yo a su, ¿cuál es el shu de hígado? Porque si me lo dices así de memoria, no me lo sé. Yo tengo mi tablita ahí y cuando necesito la consulto, pero no me lo sé. ¿Te acuerdas cuál es? Hígado 13. Entonces estamos en la punta de la escápula, ¿no? No, acá hígado 13. No,
ese es el mu. El mu. Me dijiste shu. Shu, ajá. Sí, pero estás el correcto. mu sería Hígado 13 sería el mu. el de alarma, ¿no? Y el shu sería vesícula. No me acuerdo. Vejiga 15. Vejiga 15. Entonces, como a mitad de escápula, ¿no? Por allá. Ajá, Por ahí a exactamente. mitad de la escápula. Entonces, ya tenemos dos referencias, por ejemplo, para pensar en un tratamiento de alguien que está teniendo estrés de esta manera. Vamos a utilizar algo para la emocionalidad, mu, vamos a utilizar, perdón, shu, y vamos a utilizar algo para el exceso que está generándose entonces y genera alarma en el cuerpo y eso quiere decir más estrés porque te está diciendo que algo está terriblemente difícil. Y entonces ocupamos algo de mu, es decir, del pensamiento del Shen. Entonces se trabaja, por ejemplo, entonces hígado 13. ¿Ok? Pero cada órgano y víscera entonces va a tener una correspondencia mu y shu, porque vamos a ver 5 tipos de pensamientos, ¿no? 5 tipos de facultades del Shen que existen. Que son ¿cuáles? La tristeza, la ira. Y bueno, comencé en desfasado. Comencé en donde ahora entiendo, y creo que lo hemos platicado ya, soy yo, que yo no sé si el ciclo de engendramiento debería de comenzar en mi pensamiento en el agua, porque del agua viene la vida, ¿no? Entonces comencé por la tristeza, que es agua, y entonces me seguí a la ira, que es la madera, y después entonces la alegría, y después entonces la obsesión, y después entonces la responsabilidad. Dirían los chinos que esas son como las facultades del pensamiento que necesitaríamos mirar como para saber dónde está el Shen. Y si estamos en hiperresponsabilidad, pues ¿quién crees que está dándole a todo? Pues el intestino grueso, ¿no? Y por supuesto entonces en los pulmones, aunque no lo notes. Pero si la facultad te dice algo, entonces ya sabes a dónde ir al cuerpo. Si entonces tienes una correspondencia emocional también por la espalda. Y dices, ¡ay, también le pongo la de la espalda! Perfecto. Vamos a ayudarnos a equilibrar, pero eso para profundizar en el tema de medicina china. Pero regreso en un momento a medicina china y nos vamos a avanzar un poquito sobre el estrés, ¿ok? Pero entendiendo esto, creo que nos podemos ayudar un montón. Un shu, un mu, de acuerdo a Shen, sí está descrito. No todo el mundo se estresa de lo mismo y de la misma manera, ¿no? Entonces, tenemos uno de los sistemas que se llama el sistema nervioso. Es como el que más coadyuvamos cuando vemos un síndrome de estrés, cuando vemos a alguien que de verdad nos dice no puedo descansar, sí estoy en fatiga, ahorita hablamos de la fatiga, nada me funciona bien, no voy al baño regular, me cae todo pesado, estoy de un humor horrible. Todo eso podríamos reconocer todos como signos de estrés y los notamos básicamente en los signos que nos da el sistema nervioso, porque es el que hace las acciones que le decimos que tiene que implementar en nuestro cuerpo y en nuestros órganos y vísceras. Es el que regula y coordina todas las acciones, es decir, que llegue el oxígeno a la última célula, sí, que lleve la célula pueda desprender la energía a través del ATP, que es la molécula por la única que podemos tener energía, ¿no? Y que está instalada en la mitocondria. Está en la mitocondria celular, es la única que tiene la posibilidad de tener energía. Y eso es la información que le da el sistema nervioso. Pero entonces es la hormona que le mandó el sistema endocrino para poder decir que sí libere enzimáticamente eso que tiene que liberar. Pero inicia en el estímulo como pulsar que somos eléctrico, que es el sistema entonces nervioso.
Y entendemos básicamente esto porque hay una cuestión aquí indispensable para el manejo del estrés. Hablamos del sistema nervioso central cuando hablamos del encéfalo y de la médula espinal, que es más o menos eso que recorre desde la base del cráneo hasta el coxis. ¿Sí? Ese es el sistema nervioso central y nos permite entonces irrigar de estímulos a todos los órganos y vísceras, a todos. Todos les llega una ramita de eso. Ese es el ordenador de nuestra computadora, ¿no? Viene ahí entonces toda la información que necesita en pulsares que van a mandar entonces a todos los campos, a todos los torrentes, a todos los demás vías de comunicación del organismo, de decirle, llévale todo esto a esa celulita de hasta allá. Y esa de hasta allá responde entonces de regreso. Y va y viene la información todo el santo día. Pero viene entonces consciente e inconsciente. Ese preámbulo no se nos olvide. Básicamente inconsciente. Porque ¿por qué tengo entonces una contracción en el glúteo del lado izquierdo? Pues porque tu sistema nervioso tiene una información que tú no te has dado cuenta. Pero para la medicina china, el Shen se libera a través de los músculos. Y entonces en las contracturas y en las disfunciones musculares podemos notar el Shen. ¿Ok? ¿Y quién le mandó la información? Pues este chismoso que está aquí. Y entonces del central, ahí van todas las ramitas para todos los órganos y vísceras. Es la comunicación directa hacia allá. Pero entendamos esto. Nosotros entendíamos que el gran ordenador entonces era el de allá arriba, ¿no? La cabeza es la medicina alopática. Y ahorita lo vemos en la medicina china que decimos, bueno, pues sí se lo sabían. Sabíamos que existía un gran ordenador y entonces tiene el sistema nervioso central y entonces tiene el periférico. Y creíamos que entonces las neuronas solamente existían a nivel del cerebro, que conocemos como el primer cerebro, ¿sí? Que es el que está acá adentro. Ahí se sabe que entonces hay todas esas neuronas que inclusive nos permiten la empatía, ¿no? Las neuronas espejo que están ahí. Nos permiten empatizar, son espejitos, que entonces captan como radar la emocionalidad del otro y activan la mía, en sintonía y sin tener que aprender ni Rogers ni cosas ni ninguna para empatizar con otro, nada más se hace solito. Pero descubrieron hace unos años, ya por los 60s, que existían neuronas espejo en los intestinos, especialmente en el intestino grueso. Las mismas que las del cerebro, igualitas, idénticas, neuronas espejo allá en todo el intestino, completito. Entonces, ¿en la víscera se capta emoción? Sí. ¿Por qué? Porque en el cerebro también se hace. Pero gracias a la investigación que sigue subiendo en la vida, ahora descubrieron, y eso tiene menos años, que existen neuronas espejo en el corazón. Y que de hecho son la mayor cantidad, no son las del cerebro ni son las del intestino. Como ya lo sabíamos, pues, ¿no? Ay, mi corazoncito me duele, ay, se me alegra el corazoncito. Sí, pues ahí está. Pero ahora está comprobado científicamente, son neuronas espejo. La mayor cantidad, la mayor población existe en el corazón. Y eso diría a la medicina china también, ese es el emperador. Y es al que más tendremos que resguardar. Porque él recibe la información emocional básica. Hay un documental que acabo de ver que dice el ponente, que es Greg Braden, que el corazón es el encargado de leer la verdad. La cabeza no, aunque tenga neuronas espejo. La tripa no, aunque uno sienta, pero uno puede apretar.
el corazón no se puede apretar. Tiene su facultad de sentir la verdad y de ahí, fíjense nada más, a nivel de sistema nervioso, hay la mayor conexión de información ocurre de corazón a cerebro, no al revés. Así funciona el rollo. No funciona como creíamos, que entonces todo lo del pensamiento entonces baja y baja entonces el corazón y no. Está comprobado ya científicamente. El gran ordenador de nuestra vida emocional se llama corazón. Ese es el que le da la información al sistema nervioso central. Entonces, sí es cierto, la medicina china decía que tenemos que cuidar al emperador, ¿cómo de que no? Si se está palpitando duro porque está en miedo, porque reconoce el territorio como peligroso, simbólico, real, ¿no? Porque esa es la facultad de lo consciente inconsciente, que no se nos olvide, ¿no? Real o simbólico, vivimos una vida que necesita cuidado. ¿A quién entonces principalmente? Al corazón, si queremos tener una vida con un estrés más regulado. Entonces, al que tendremos que privilegiar de tener siempre en la mirada, además de un shu y de un mu, tendría que ser entonces ¿a quién? ¿Qué canal? Como canal base. Estamos hablando de corazón, ya sabemos que el meridiano del corazón difícilmente lo tocamos, porque tenemos cuál para poder hacerlo. Al pericardio, Magda, sí, ya leo labios. al pericardio, exactamente. Entonces, todo trabajo de desregulación, porque vamos a hablar del estrés físico y del estrés que es emocional, ¿no? Entonces, tenemos esa rueda que va junta, pensamiento, cuerpo y emoción. Y entonces, si voy a trabajar un aspecto de obsesión y voy a trabajar el vaso páncreas, no se me puede olvidar siempre abrir con algún punto de pericardio en sedación. Pero si además me conozco cuál es el fuego, tierra, agua, entonces puedo ayudar doblemente, porque entonces pongo a lo mejor si de verdad es un exceso de rabia, tuvo un golpe de rabia y entonces dice que por estrés ahora sí se le quedó una hemiplegia, pero a ver, sí, claro, pero lo que tuvo fue un golpe de yang, de fuego. El estrés básicamente para la medicina china es yang de hígado o yang de fuego. Y estamos hablando ahorita aquí, entonces la razón parece aparente desde la parte más científica alopática. Ya descubrieron que sí hay, ¿no? Neuronas espejo un montón ahí. Pues los chinos lo saben un montón. Y lo trabajaban con el pericardio, porque no hay que ir a molestar al emperador. Entonces, al hacer algo de sedación, antes de ir a tocar los demás puntos, aunque me dé cuenta cuál es el shen y cuál es el punto mu y cuál es el punto shu que voy a ir a tocar. Primero, entonces, relajo el corazón para que esas células que están ahí, que se llaman neuronas espejo, digan al cerebro, oye, nos van a hacer algo que nos va a reequilibrar. Y entonces pueda fluir en bajar el nivel de la tensión. Entonces, paso A, ¿cómo se libera tensión? ¿Y para qué quiero liberar el pericardio primero? ¿Y para qué quiero bajar el nivel de estrés? El estrés es la lectura de una desregulación de algún campo energético. Básicamente, ¿de China o de hígado o de fuego? Déjame verlo otra vez. El estrés consiste en la acumulación de y depresiones, entonces son pensamientos anormales y normales, ¿no?
ahorita tenemos una normalidad que nos ha hecho darnos cuenta mucho a lo mejor lo que andamos pensando. Cómo crear nuevos patrones de pensamiento para que la conducta sea adaptativa. Qué feo Porque si no ambiente. estaríamos todos tronados. Qué feo ambiente, de verdad, qué feo que a uno jueguen con sus emociones así. ¿Es con nosotros, Dani? ¿O Perdón, es que viene Sofía y me hace una broma que casi se me cae la cara al piso y pensé que estaba en silencio. Lo siento, clase. No. Pero esta condenada escuincla de porra la voy a castigar por el resto de su vida. Eso sería una presión anormal, ¿no? En este instante. Es cierto, porque nuestro cuerpo registra una información que dice, ups, ¿cómo no estaba prendido el micrófono? Y no es que haya sido una exhibición grave, porque entendimos que algo de vacilada, tienes buen gesto, ¿no? Pero sí genera, no, lo que quiero decir es esto de la definición. Las anormalidades usualmente las pasamos hasta inconscientes, ¿no? Nos cambia, entonces nos damos cuenta que está prendido el micrófono, pero no tenía que estar casi prendido. Y aunque no lo sienta, mi cuerpo sí registró a nivel inconsciente alarma. ¿Alarma de qué? Pues ahí sí, la definición del pensamiento y de la emoción. Pero todo el día estamos lidiando entre lo normal que consideramos normal, que es bastante anormal, como ya lo sabemos, en la distribución de nuestros tiempos, trabajo, descanso, goce, ¿no? Esos 3 tiempos tendrían que ocurrir toda la vida, cada 8 horas cada uno, ¿no? Mezclados, pero en un 24 nos caben 3 fracciones de 8, no una de 16 y una a ver desalpicada de fin de semana. No, necesitarían estar juntos, porque si no genera estrés fisiológico. Entonces, por ejemplo, ese estrés fisiológico es un estrés considerado normal, pero anormal es darme cuenta que se me rompió el pantalón a mitad de un desayuno y en un restaurante. Bueno, pues ya sí te vas a generar algo, ¿no? Aunque pases con el suéter amarrado que te prestó hasta el mesero. Pero te va a dar un estrés anormal porque nosotros estamos acostumbrados a lo normal, no sentirlo, pero vamos a notar lo extraordinario, pero no porque en realidad sea tan extraordinario, sino porque como está colmada la base de estrés cotidiano, cuando tocamos un poquito extra, entonces notamos el desfase, es decir, cuando ya se vuelve un signo o síntoma. Pero no toda la desregulación energética la notamos antes, hasta que viene un síntoma y nos da un dolor o nos da una urticaria o nos sale una roncha o nos da diarrea. Cuando ya viene un síntoma, es un punto añadido de estrés que usualmente viene de lo anormal o de la acumulación de lo normal. Ahorita estamos en un pico así. Más o menos 9 meses después de haber comenzado algo que se llamaba cuarentena, el nivel de estrés se volvió anormal y después normal en esa anormalidad. Y lo que nos dice la definición es que en realidad estrés le vamos a llamar a la capacidad de poder lidiar con lo normal y con lo anormal. ¿Qué nivel de estrés tengo? Pues el nivel de adaptación que tengas en función de tu normalidad y la normalidad que vivas. Pero esa normalidad y normalidad va a vivir, sí, de los hechos, pero diría la medicina en todos sus ámbitos, y principalmente la medicina china, que del pensamiento y de tu emocionalidad que estás viviendo. Y de la regulación que entonces puedes hacer de ello. Y entonces eso habla de tu Wei Qi, que viene de afuera, como ambientes climatológicos, el clima, pero también la información, y tu capacidad de regularla. Porque sí va a cambiar el clima en la primavera. Yo sí espero. Y entonces cuando cambia, se vuelve un factor patógeno, dicen los chinos, porque hay un cambio y el cuerpo necesita entonces pasar por todo un estrés de modificar su
desde inclusive desde la probiótica del estómago se tiene que cambiar para adaptarnos a la nueva circunstancia climatológica. Por eso le llaman entonces energías patógenas a el viento, a el calor, a la humedad, a la sequedad y al frío. Porque nos van a meter en estrés. Entonces, si este añito ya venía de estrés, ¿qué creen que va a pasar en el invierno? Más estrés porque hay una base de estrés fisiológico en cambio. Y mi güey, Ki, tiene que estar lidiando con el cambio energético que viene de afuera. Entonces, si tenías estrés, más te vale que le pedales más en el cambio del clima. ¿Y que le pedales más a qué? A regular, porque es lo único que podemos hacer. Regular el Shen y regular la emoción, incidiendo en cosas que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, enfrentarlas implica adaptarnos. Hace muchos años, un autor que se llama Hans Selye estudió en la guerra de Vietnam cuál era la respuesta de adaptación que tenían los soldados al bajar a territorio, ¿no? Imagínense nada más, ha sido más grave el nivel de estrés, ¿no? Te bajas de lo que te haya llevado ahí y no sabes si va a ser el último paso que des en tu vida. Cada paso. Entonces se dedicó a estudiarlos, cómo era la reacción del estrés que les pasaba, lo documentó, y regresó maravillado de su estudio y dijo, y bueno, ¿y si me pongo a estudiar a la población en general a ver qué pasa con el estrés? Y lo comparo con los soldados. Y su revelación fue la siguiente: todos en guerra real o en guerra de pensamiento y de concepciones de cómo vivimos la vida, tenemos la misma ruta con el estrés. Hay la misma reacción que estando allá, los soldados, que nosotros estando viviendo nuestra vida cotidiana. Y nos dice que pasamos por 3 fases, y eso es lo importante para integrarlo con los órganos o vísceras, para entender en qué nivel puede estar la persona ya, ¿no? La primera fase es una fase que se conoce como alarma, y es una fase natural que está conectada con la fisiología de la supervivencia. Sí, todos vamos a tener una reacción de alarma cuando algo necesite de nuestra capacidad de reacción un poco más. Se sale algo de control emocional en casa y mi reacción de alarma me va a hacer poner antenas en todo para ver cómo se soluciona, cómo lo quito, cómo lo medio, cómo lo calmo, ¿no? Me voy a cruzar en la mitad del periférico. Sí, tengo que tener una reacción de alarma en ese momento. Si no, me bajo sin mirar y me atropella en el primer segundo alguien. Esa reacción es instintiva y es la naturaleza de la vida. Nos lleva a tener antenas, a abrir los ojos, a entender más, como a tratar de recibir más información del momento presente para poder dar la mejor respuesta, para llevar la vida a que siga la vida. Pero esta reacción dispara todo el sistema nervioso, endocrino y al sistema inmune. Cada segundo que se vive. Entonces, si estoy media hora como los perritos, por eso les pasa esas cosas a los perrillos, llega un momento en que se avientan, porque ya no entienden si se tienen que seguir quedando en la banqueta o no a mitad de un periférico. Es tanto el nivel de disparos de estrés, de muerte, que acaban confundidos y totalmente desorganizados internamente. Así se entiende también que los soldados o que la gente pueda matar después de muchos días de estrés. Entonces, ¿es correcto? Sí, es nuestra naturaleza, se llama supervivencia y lo vamos a tener. Y es un estrés que se genera psicológico, endocrinólogo, nervioso y conductualmente. Lo vamos a mirar en la conducta de las personas. Hay sudoración, hay palpitación, hay enrojecimiento, hay mayor carga muscular de energía, ¿no? Para la acción. El cuerpo está listo para accionar.
Pero ¿qué pasa si yo mantengo mi corazón en ese ritmo de bombeo, más de lo que toca? Es decir, me despierto y ya sé que ya voy tarde a la junta, pero se me olvidó el trabajo de quién sabe qué. Pero entonces además en mi casa falta Y, pero además yo me peleé, pero además entonces, y todos son disparos durante todo el día. ¿Qué va a pasar con mi corazón? O con la pila de donde sale la madera que va a alimentar al fuego. Pues la pila se va a cansar, no hay más, ¿no? No hay pila que aguante. Entonces, el primer impacto, dice también la medicina alopática, es sobre las suprarrenales, a la liberación constante de cortisol que intoxique el cuerpo. Porque eso es lo que hace a grandes dosis. Colapsa. Ok, me estoy escuchando entonces entrecortada. Ah, que colapsa, ya, sí, claro, por supuesto, eso sí, ya. Yo colapsa que la imagen, el sonido. Claro, la persona, si vive una tensión así, claro, una tensión inhabitual, excesiva, o como estamos ahorita, constante excedida, con cualquier cosita se desorganiza más y las personas están llegando entonces a picos de depresión. O inclusive permitir que algo que no esté vivo se te instale y llevarte a la muerte. Pero entonces es nivel de estrés sostenido. Porque hay una lectura de la realidad, pensamiento, con una emocionalidad que permite entonces, dirían los biodescodificadores, que el programa de los virus se instale que se llama miedo. Y entonces estamos hablando del mismo órgano víscera, ¿sí? Que es el riñón. ¿Con quién comienza? Con el riñón. El agua que genera la madera, entonces la madera va a estar excedida. Una deficiente, la otra va a estar excedida y la otra reexcedida. Yang de hígado, yang de corazón. Todos los síntomas que podamos ver al respecto. Entonces, aquí está lo que estaba mencionando sobre los 3 pasos que encontró este hombre. Está la alarma, que es esto primero que es correcto, es a la vida, pero de sostener esto que se llama alarma, el cuerpo entra en algo que se llama resistencia, ¿no? Entonces voy a hacer lo posible por sostener que mi vida no se me desorganice, pero que no se me vaya las cabras al monte, pero entonces quiero dormir más, pero no me puedo dormir más porque entonces justo me tengo insomnio. Porque justo como está desorganizado el sistema nervioso, pues no entra la información clara en la pineal, que es la encargada de la regulación del ciclo circadiano, ¿no? Y no hay entonces una posibilidad de reparación. Estamos en resistencia. Y cuando entramos en la tercera etapa, por sostener el nivel de estrés o por aumentarlo, entramos en agotamiento. Y la fatiga, hay algo que entender que ya ahora se mira así también en la medicina, ¿no? La fatiga no la genera los órganos hacia el cerebro, lo genera el cerebro para detener el desequilibrio que tiene el órgano. Es el cerebro el que dice, párate, no sé qué tengas que hacer, pero te voy a parar. Y en la primera manera se llama agotamiento. Que te dice, te pasaste y te volviste a pasar y te repasaste. Y ese órgano que ya está tan así, o le doy energía y por eso me detengo en todas las demás funciones, o vas a tener un síntoma. Nada diferente de lo que hubiera explicado en la medicina china en el principio. Cuando uno tiene entonces mal el equilibrio en uno de los taos, generas desequilibrio en los otros. La ley de engendramiento, la de dominancia, la de contradominancia, hablan de desequilibrios del yin o del yang. Pero cuando entran en desequilibrio, ya vale gorro el resto también. Entonces, hay que ir a lo que urge, sí. Pero también hay que notar el efecto en el resto, porque es el Tao completo.
Ok, entonces, actualmente hay dos, decía yo, dos Shen importantes. La incertidumbre y la frustración. Está como emoción el miedo y está como emoción la ira, enojo. ¿Sí? Estas dos nos van a dar una idea clara de que si no regulo la vida hormonal, vesícula biliar, hígado, con su contraparte, seguramente va a estar en preocupaciones y en obsesiones. La persona no va a poder parar y no va a poder ir a la vagotonía ni de broma. Si no lo regulo de la frustración, su madera, su hígado, ¿cómo le va a hacer para que el sistema endocrino que está en esa balanza juegue bien a su favor, para que el sistema nervioso se aligere y el inmune entonces no tenga que estar lidiando excesivamente? Entender todos los síndromes que dice la medicina china como el último estadio de lo que menciona Hans Selye en las 3 etapas del estrés. El cuerpo está en agotamiento del desequilibrio. Y eso sí tendría que ser considerado entonces cuando cuando miro una persona que se declara profundamente estresada o agotada. Entonces, entender que el estrés estuvo por los cielos un montonal de tiempo. Se la pasó entre alarmas, alarmitas y alarmotas. Después llegó a la resistencia, ni hizo caso. Y pues por supuesto el cuerpo dijo, se acabó. Aquí sí necesito mandar un signo alto para que se detenga la persona y pueda regular vía Shen, a lo mejor sus frustraciones o su ira, su miedo o incertidumbre a la vida y digerirlos y o poder ir a las funciones específicas de esos dos reinos mutantes para poder comenzar a tratar a una persona con estrés. Entendiendo entonces que el corazón va a ser el inicio de nuestro tratamiento. Uno de pericardio y después vemos de qué se trata. ¿Qué hay más? ¿Hay frustración? ¿Hay incertidumbre? Pero si hay frustración, entonces va a estar en obsesión porque ya está desequilibrado el puente hormonal. Ok, entonces, ¿se puede desarmonizar estos reinos por los factores patógenos externos? Sí. ¿Qué va a crecer en el invierno? La incertidumbre. Por eso todo el mundo quiere agarrar cosas seguras a fin de año. Es todavía más urgente, es como biológico el asunto, ¿no? La gente no quiere pasar por los duelos a fin de año porque es perder, es soltar, es reconocer lo que se acabó, se agarra lo que hay. Entonces se compra cositas y se trata de arraigar porque lo que se genera a los cierres se llama incertidumbre, que tiene que ver con ese reino. A los cierres siempre dan alguna cosa de sensación de miedito. Aunque sea una cuestión de alegría comenzar otro año. Pero entonces tengo que cuidar mucho en esta temporada, independientemente de que yo me sienta que voy en mejoría de mi calidad de pensamiento sobre el trabajo o sobre lo que estoy viviendo en mi existencia, por la simple aparición de invierno, sí. Sí necesito considerar mi energía, güey, como una energía importante a cuidar en esta temporada. Y entonces me adelanto 1 o 2 láminas. Poner, esto lo di un poquito en la clase de herbolaria, poner lo que sea de cítricos en el punto REN 6, que es el que regula la energía Wei, es decir, la energía de interrelación. Es nuestro campo, nuestro huevo energético y se regula ahí.
Si le ponemos un cítrico, que además es concordante a estimular a el color, que podría ser naranja si lo vemos como chakra, ¿no? Lo que hace es mantener por punto una inmunidad mayor sobre el sistema respiratorio. Entonces, ay Dios santo, si me perdí que estoy. Entonces, las emociones nos pueden afectar, sí, tenemos que cuidar mucho nuestro miedo en el invierno. Tenemos que estar revisando qué estoy pensando porque me va a alterar más, me va a desorganizar la energía en ese reino. Pero además, entonces tengo que cuidarme del frío. Sí, claro. Pero además, entonces necesito cuidarme de mis pensamientos de inseguridad, incertidumbre. Todo lo que sienta que me da miedito, más me vale que lo ponga a revisar rapidito porque eso va a desequilibrar mi sistema de defensa. O sea, el tan amado, ese sería, fíjense, el sistema inmune, en realidad lo considera el Wei Qi, la medicina china, porque es el campo que nos protege. Es el que permite la interrelación entre yo y lo de afuera. Decimos sistema inmune, ¿no? Para la medicina alopática, entonces se alberga adentro. Ok, entendamos a nivel de energías los 5 elementos y que estos 5 elementos, así con ¿se acuerdan en el ciclo circadiano que va cambiando la energía por cada órgano y víscera durante todo el día? Cada 24 horas recorre todos los órganos y vísceras. ¿Ok? Entonces comienza a las, ¿qué es? 3 a 5 es pulmón, ¿no? 3 a 5 es pulmón y de ahí pasa a todo, va por todo el canal de pulmón y se pasa al de intestino grueso, ¿no? Subiendo a la cara y va recorriendo todos los puntos de los canales y cada órgano y víscera para poder ser alimentado. Entonces, esta energía que estamos hablando, que recorre todo el cuerpo, hay 5 órganos que casi se la acaban, porque son sobre los cuales se sostiene la vida, que es el corazón, el riñón, el hígado, el intestino y el cerebro. De acuerdo a la medicina alopática, funcional, estos son los órganos que chupan toda la energía. Y es lo mismo que dice la medicina china. Estos órganos que se consumen, en realidad entonces la energía no pasa parejo. Pasa y se queda mucho más en algunos que sostienen la vida de otros. El sistema inmune como tal es un sistema que ocupa muy poca energía para sostenerse en lo cotidiano. Es decir, puede estar la energía perfectamente bien nutriendo corazón, riñón, hígado, intestino, cerebro, sin problema, si el sistema inmune está tranquilo. Es muy bajo de costo el sistema inmune tranquilo, pero una vez que se activa, se lleva el 90% de la energía. Y deja entonces el 10% para el resto de los órganos, aun cuando sean vitales. Esta es la verdadera importancia del estrés, porque una vez que hago el desequilibrio de tal manera que mi sistema inmune dice, basta, estamos en guerra, ¿no? Tenemos que poner todos al frente a cuidar, ¿no? Una vez que hace eso el cuerpo, pone en riesgo a todos los órganos y vísceras. A todos. Para poder defender la vida. Entonces, si hay una deficiencia de pulmón, se va a manifestar. Pero si hay un exceso de corazón también. Se va a manifestar en el preciso e inmediato en que el sistema inmune sale activo. Ok, el Wei, que es esta energía que he estado hablando, se regula a través de la alimentación y de la respiración. Necesito aprender a regular, por ejemplo, los cambios de clima con salir al frío, con haber detenido la respiración, haber hecho entrar en contacto el resto de mi cuerpo y después poder inhalar. De nada sirve ponerse 500 bufandas si va a recibir primero la respiración, el frío.
detenemos respiración, entra en contacto el cuerpo, hace la homeostasis sobre el clima y entonces puede entrar a vías respiratorias. Pero es una regulación de la respiración como tip para el invierno. Cada vez que cambio de habitación, detengo la respiración voluntariamente, cambio de habitación y una vez que ya estoy en la otra, comienzo a respirar de nuevo. Voy a salir a la calle, salgo del carro a la calle, detengo respiración, mi cuerpo se impacta del clima, es decir, la energía climatológica entra, pero no entra al lugar más vulnerable primero. Después le doy chance de que entre al sistema respiratorio. ¿Para qué? Para que entonces acabe de hacer la regulación a esa energía climatológica. Pero entonces le agrego buena alimentación, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues todo lo que ya sabemos, lo de temporada. Cítricos, por encima de lo que sea. Y grasas. Claro que sí, necesitamos más energía. Y las grasas buenas las necesita el invierno para no comerse al ordenador, que es el que más necesita grasa. Todo el sistema nervioso central es básicamente grasa. Eso que llamamos mielina entre neurona y neurona es una capa de grasa. Y es lo que hace la conexión. Entonces, si no hay suficiente grasa en el invierno, pues no, ¿dónde creen que se la va a comer? Pues de donde puede, vamos a entrar en déficit. Entonces, cuidar la capa que nos cubre. Está el virus ahí rondando, muy cierto, pero también está la economía, también es parte del güey. Pero entonces también es parte del güey. Son tus pensamientos, tus emociones que regulan esta capacidad de mantener tu atención en regular la respiración. Suelto cuando me siento tenso, me doy cuenta de que estoy tenso, recordar entonces. Todas las incertidumbres es lo que más fuerte necesitamos cuidar ahorita. Incertidumbres, todo lo que podamos darle certidumbre a nuestras incertidumbres va a ser a favor de la energía, güey. El REN 6. ¿Y cuáles son los daños colaterales de vivir de esta manera? Pues creo que es bastante obvio el camino, pero digirámoslo por ahí. Los pensamientos van a agotar al hipotálamo y nos va a generar entonces en sí mismo fatiga. ¿Para qué genera fatiga el cerebro? Para detener la inflamación crónica de bajo grado, que eso es lo que no nos damos cuenta a nivel energético. Pero lo que hay, todas las enfermedades comienzan por inflamación, ¿no? Un estado que marca la desorganización. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro pensamiento si no lo detenemos? Lo que tiene que hacer, mandar la señal clara. Por favor, se llama fatiga. ¿Cómo se lo digo? Deténla, deténlo. Fatiga. No tienes energía para nada, cállate. No tienes ganas de irte a dormir a las 6 de la tarde. Está bien, nos favorece que nos hayan cambiado el horario. Estamos más reguladitos. Todos tenemos a las 7 como una ganita como de camita. Y tendríamos, por ejemplo, que poder hacerlo claro, porque la fatiga está bastante generalizada por el nivel de estrés que cada quien haya llevado este año, por mantenerse de una forma restringida y rígida y no poder hacer lo que a uno se le da la gana, por el miedo del contacto, por el miedo de la economía, por si se sostendrá el sueldo, si se sostendrá el empleo, si se sostendrá la casa, la que se tenía que vender no se puede vender, detener el pensamiento para no agotar y no llegar a que el cerebro produzca la señal. Si el cerebro la produce, es muy difícil ir en contra de la naturaleza. Entonces, no agotar nuestro pensamiento inútilmente. 2, entonces si nuestro pensamiento no lo podemos calmar, ¿quién va a llevar una carga adicional? Decíamos,
Los riñones por las suprarrenales, porque son las que liberan el cortisol. Pero el cortisol en altas dosis, es decir, muchos alarmitas sostenidos y se llaman resistencia, llega a generar inclusive permeabilidad intestinal. Y eso sí es un verdadero lío, porque una vez que se abre la capa de cobertura del intestino, todas las toxinas y virus tienen libertad de transitar por todo el cuerpo. Y eso es la degradación de la inflamación intestinal, producida por el cortisol. Entonces, es una toxina muy potente y muy dañina en el cuerpo. Entonces, sí tendremos que tener cuidadito de lo que andamos pensando y sintiendo para de verdad no mantener esto activo. Por supuesto, si estamos en cortisol, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Evitar soltar líquidos. 2, por supuesto, lentificar, entorpecer las funciones digestivas porque no son prioritativas. Por supuesto, entonces le va a exigir al hígado que genere, por favor, mayor cantidad, hígado vasopáncreas, ¿no? Que genere mayor cantidad de azúcar porque necesito más energía, porque me estoy comiendo el cerebro. Y es literal, me lo estoy comiendo. Pero si me lo como, entonces voy a tener, siguiente cuadrito, si empiezo a degradar todo esto, acumulación, entonces el cortisol acumulado lo que hace es impedir una regeneración celular. Se convierte básicamente en amoníaco. Y en amoníaco, allá adentro hace hoyos, perfora, quita por el intestino por todos lados. Y el intestino entonces está conectado a través, fíjense nada más, del nervio vago, desde el cerebro hasta el rabito, que es el ano. El nervio vago pasa por todo el cuerpo, interconecta todos los órganos, y si está plagado el intestino de amoníaco, ¿qué creen que le va a pasar al intestino, al nervio vago? Pues se lo puede hasta carcomer. De entrada lo va a irritar, eso sí seguro, es amoníaco. A irritar. Y entonces, ¿cómo voy a descansar? Si el nervio vago es el encargado de permitir el equilibrio para la vagotonía. Ok, entonces es mucho más grave de lo que creemos en principio, ¿no? Nos estamos generando la ruta directa para la desorganización mayor que se llama cese de funciones o colapso, como dijo Azu, y eso nunca es bueno. Bueno, antes del colapso vendría una parálisis facial, ya que hablas del nervio vago, ¿no? Así es. Sí, el nervio vago conecta, fíjense nada más, ¿no? Desde aquí hasta el ano. Entonces conecta todos los órganos y vísceras. Pasa, por ejemplo, por cuerdas bucales, ¿no? Esa es una de las cosas que ayuda, ¿no? Ahorita vemos regulaciones, ¿no? Pero los daños, entonces, por supuesto, un sistema inmune que ya está deprimido quiere decir está cansado, agotado de estar lidiando. Y entonces, a nivel emocional, desorganización de todo el Shen en general y por ende irritabilidad. Entonces, ¿me va a salir más rabia? Sí. ¿Se me va a salir más miedo? Sí. La irritabilidad es interna, orgánica y externa en conducta emocional. Estamos inflamados completos cuando el estrés, por eso el riesgo del estrés, por eso le llaman el asesino silencioso como a la parte de la presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque va a desorganizar a cuentagotas hasta que un día se truena. Porque las cuentagotas sí tienen síndromas y síntomas, ¿no? No les hacemos caso, los mandamos, dije al principio, al inconsciente. Entonces,
¿Qué nos puede ayudar a lidiar con esto? Estas son cosas que no son de medicina china, pero que ayudan perfectamente bien. Estaba diciendo vibrar las cuerdas hace un momentito, las cuerdas vocales, porque ahí, justamente atrás de las cuerdas vocales, pasa el nervio vago. Entonces, una solución al estrés se llama tararear, cantar, mantralizar. Los mantras, esa es una de sus funciones, además de mantener el foco de atención, pensamiento en un punto que es Om, ¿no? Una. Más que te estés acordando que estás diciendo O y estás vibrando las cuerdas vocales. Entonces, agárrense del mantra que quieran, ¿no? Pero vibren las cuerdas vocales, canten, tarareen. Además de que se pone de buen humor, lo que en realidad estás haciendo es vibrar tu nervio vago que va desde todo tu cráneo hasta tu ano y que es el que permite, una vez vibrado, equilibrar órganos y vísceras. Entonces, es una manera como de ayudarle a este tránsito a lo mejor si lo hiciéramos cada 2 horas conforme al ciclo circadiano, sería maravilloso, porque estaríamos específicamente pidiéndole a una copla del Tao equilibrarse. Entonces, si tenemos mucha desregulación, podría ser una implementación de receta. Cada 2 horas sí vas a tararear, al menos en las horas del día, para dejar también el ciclo circadiano permitir ir a la vagotonía, ¿no? Y dormir y descansar y no estar parándose cada 2 horas. Como funcionan también en este espejo de horarios, tampoco es que dejemos a alguien sin cubrir, ¿no? Nada más sí hacerlo de una manera metódica, entender que sí es una situación que ayuda. Sistema nervioso está pegado con el endocrino y entonces con el sistema inmune. Por supuesto, el abrazo, ¿no? Las familias que no han encontrado manera de abrazarse ahorita tienen violencia. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés en todas las casas subió muchísimo y el abrazo es una cualidad de los mamíferos bípedos llamados humanos por excelencia. Nos gusta, así como los que compartimos con nuestros animales más cercanos, como los chimpancés que se pegan a su cría durante quién sabe cuánto tiempo, una brutalidad en el pecho, ¿no? Para sentir que el contacto existe. El abrazo es algo que necesitamos tener claro. Una persona estresada necesita ser abrazada. Necesita ese contacto primordial que lo remite a los brazos y es, en serio, del vínculo materno. Si lo necesita, si es el mejor resguardo, siempre. Ah, pero no soy su mamá. Bueno, es un abrazo de consideración a alguien que esté estresado. Dáselo, pues se le baja un poquito. Porque además, si lo hacemos a nivel del pecho, lo que remitimos es al latido del corazón. Entonces, ayudemos a nuestro sistema nervioso para ayudar al inmune, para ayudar al endocrino. Automasajes en las áreas o zonas que sabemos que están débiles o excedidas de energía, de acuerdo, por ejemplo, a la medicina china. ¿Cómo? Sí, si sabes que de verdad estás teniendo un exceso a nivel de las preocupaciones de tu vida y sientes la zona lumbar además como tensita, por favor, date masajitos. No tienes que ser terapeuta en masaje, tienes que mover la energía de ahí, porque además estás implicando el autocontacto que refiere que yo me doy cuenta que yo me puedo nutrir. Por supuesto, la respiración que ya dijimos, en especial que se ocurra diafragmática. El nivel de estrés, es decir, cuando se dispara ya el nivel de alarma a ser resistencia, la respiración usualmente está impedida a nivel de diafragma, porque como hay desorganización en el intestino está inflamado, la respiración se siente con la necesidad de quedarse más acortada y el diafragma hace lo suyo. El diafragma es la tapa muscular, hasta donde entiendo que recibe todas las fascias de todo el cuerpo. De ahí sube al pericardio y lo envuelve.
Entonces, el diafragma va a estar estresado. Hay que buscar técnicas sencillas de soltar el diafragma. No necesita uno volverse un gran gurú del cuerpo. Estoy ahí sentada, con abrir el pecho hacia atrás y recargar la espalda en una silla, y con eso se baja el diafragma. Sostengo, la voy a hacer medio de ladito para que se ve cómo me pongo. Ahí de ladito, entonces estoy ahí sentada y lo que hago es mandar el pecho hacia atrás y recargarme en el asiento. Abrir el pecho y recargarlo. ¿Para qué? Para que el diafragma tenga espacio hacia abajo de mi tórax y pueda, vía la respiración, aventando el abdomen hacia afuera, descender y permitir entonces a la respiración regularse voluntariamente en una mayor capacidad para bajar el ritmo de la necesidad de oxígeno y de movimiento del corazón para suministrar todo eso. ¿Ok? Entonces, lo primero que hace es regular la respiración para regular el ritmo cardíaco. Regulo respiración. Por supuesto, si hay algo que baja el fuego, la itis, la inflamación, es el agua, ¿no? Tendríamos entonces que poder mantener el nivel de hidratación suficiente, sea primavera, verano, otoño, invierno, más si es invierno y estamos hablando del elemento agua. Tenemos que tener una buena hidratación en invierno para conservar el calor y el frío, perdón, el calor y la humedad regulados, que la humedad no gane y nos dé frío en el interior. Por supuesto, flotar de la manera que puedan es una de las cosas más relajantes que existen. Es flotar en una hamaca, flotar en una alberca, flotar en lo que se pueda. Y un ambiente nutricio en donde yo puedo ser yo. A ratos. No necesariamente es toda la vida, pero que sí tenga espacios donde pueda ser yo. La capacidad de atender y desatender en la vida es una cualidad que nos permite ir a regular nuestra energía. Si yo puedo sobreatender a algo, lo puedo desatender de la misma frecuencia, porque tengo la capacidad de ir y venir todos. El punto es entender que cuando estoy sobrefocalizada voy a estar estresada. Y necesito poder atender a otra situación de la misma intensidad que lo estoy haciendo sobre los temas de trabajo, sobre los temas de salud, sobre los temas de lo que sea. ¿No? Estoy preocupada en este momento por mi salud porque estoy en este momento mal. Necesito tener tanto tiempo como más o menos he dedicado a los pensamientos sobre mi salud de diversión. Atender, desatender de las situaciones, volitivamente. Y bueno, sobre el estrés, entonces tenemos dos síntomas muy claritos, ¿no? Que serían el insomnio bueno, vamos a comenzar por este. Y en el insomnio, ¿qué podríamos hacer desde la medicina china? Como puntos acupunturales, porque hemos estado hablando a lo mejor de las energías y de regularlas a través del Shen o de los puntos Mu y Shu correspondientes a el Shen. Pero directamente como puntos de acupuntura para el insomnio, entonces podríamos tomar al 7 de corazón, que es la imagen que por supuesto está de la mano, ¿no? Ese círculo rojo que está ahí. Entonces nos muestra el 7 de corazón, que se llama la ventana del alma, ¿no? La ventana del espíritu, y necesitaríamos, ¿qué podríamos hacer con el espíritu? ¿Qué es lo que queremos decirle? Pues que el mundo está bien, ¿no? Que puede estar en paz, que me estoy haciendo cargo. Que va a estar bien, ¿no? Que la vida va a estar bien, entonces lo tendríamos que sedar. Y si no sabemos sedarlo con la aguja y no tenemos agujas y no sabemos esta técnica, entonces bombear el punto. Bombear es toco, aprieto,
¿no? Eso es bombear el punto. Si no tengo los conocimientos o en ese momento no tengo las agujas. Pero si tengo las agujas, pongo una aguja y la pongo en sedación. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que ahí estemos calmos. Pero estamos hablando de corazón, entonces más bien me retiro la palabra. Entonces voy a poner un buen aceite esencial que relaje, ¿no? No la aguja, aunque tenga el conocimiento de las agujas. Ahí entonces voy a sedar. Después tenemos entonces, por supuesto, decíamos que comenzaba la disfunción del estrés con el riñón. Entonces necesitamos trabajar riñón a fuercita. ¿Y quién más? Pues su copla. ¿Para qué? Para que estemos equilibrando desde los puntos el Tao de ese elemento que queremos que esté un poquito más fortalecido para lo que está. Entonces tenemos el 6 de riñón, que lo vemos que es debajo del maleolo, ¿no? En una línea vertical, debajo del maleolo, está en rojo más o menos ahí en la gráfica. Y tenemos entonces el 62 de vejiga, que es el otro lado. Es como una pinza. Entonces también te puedes hacer así a nivel del tobillo. En el lugar correspondiente, uno va a ser 6 de riñón y el otro va a ser 62 de vejiga. ¿Ok? Aceites esenciales, sí, o agujas, ahí sí. Alimentación en negro. ¿Qué quiere decir? Nútranse en esta temporada y siempre que estén estresados, coman cosas negras. Ayudamos a la pila a reequilibrarse. Evitamos los rojos por principio. Si está excedido el corazón, el emperador de energías que le han llegado, lo menos que necesita es meterle vino tinto, fresas, jitomates, nada rojo. Nada, diría inclusive la medicina china, nada que te lleve a la pasión. Pero estaba buenísimo la fiesta y nos reímos muchísimo y eso es buenísimo porque eso desestresa. ¿Sí? No. Según esto, entonces estaríamos generando un exceso arriba del exceso. Después del momento de euforia, lo que va a haber es mayor desequilibrio. Y el siguiente, entonces, síndrome cuando llega la fatiga. Sería un espíritu agotado de lidiar con la vida, que puede manifestarse en ansiedad o en depresión, que son los dos factores básicos en donde vemos un mal ejercicio de cómo hemos lidiado con nuestro estrés. Y entonces tenemos al menos 3 puntitos, que son corazón 4, riñón 8 y Dumai 11. ¿Por qué queremos calmar al espíritu? Porque lo he dicho ya en repetidas ocasiones, porque estamos mirando la medicina china y el Shen es el pensamiento, es la facultad que nos dice que hay algo en nosotros que está en desequilibrio. Y lo primero entonces sería decirle al espíritu, te reconozco como parte de lo que tengo que tratar y de ahí me voy al punto emocional, al punto del órgano, ¿no? Y complemento tratamiento. Voy a dejar de grabar.